Egunon guztioi eta ongi etorriak gozari informatibo honetara, mila esker etortxagaitik. Beste egun batez elkartu egiten gara karton hotel honetan. Nueva Economía Forum, Tribuno Euskadi y BBK les invitan un día más a este desayuno en el Hotel Ercilla de Bilbao. Continuamos con los encuentros con candidatos y candidatas, en este caso, a las próximas elecciones municipales y forales. Es el penúltimo encuentro dentro de este espacio de opinión y de confrontación de ideas. En este martes, día 21 de mayo, nos acompañan Eneritz de Madariaga, candidata de Podemos a diputada general de Vizcaya, Ana Viñals, candidata de esta formación a la alcaldía de Bilbao, y Aichole Araneta, candidata de Podemos a la alcaldía de Donostia San Sebastián. El encargado de la presentación es Lander Martínez, secretario general de Podemos Euskadi. Lander, la tribuna es tuya. Egunon, buenos días y muchas gracias a los organizadores del Foro Nueva Economía por invitar a Elkarrekin Podemos a presentar su proyecto municipalista y foral para las elecciones del próximo domingo 26 de mayo. Para mí es un orgullo presentar hoy a tres mujeres que han asumido el compromiso de ser candidatas a liderar las instituciones más importantes de Euskadi. Eneritz de Madariaga, candidata a diputada general de Vizcaya, Ana Viñals, candidata a la alcaldía de Bilbao, y Aichole Araneta, candidata a la alcaldía de Donostia. Duela bi urte terdi Elkarrekin Podemos Parlamentu Euskal Legebiltzarrean sartu egin zan eta denbora honetan ziretasunez lan egin dugu, solventziaz, erabilgarritasunaz Euskal hiritarrentzat. Koalizio hau sortu egin genuen hiru alderdien aldetik, Podemos, Ezker Anitza eta Ekuo, borondate firme bat dago geure lanean jarraitzeko eta baita ere geure lana sakontzeko Euskadin sortu egin dugun proiektu amankomun honetan eta baita ere demostratzen azken hauteskundeetan demostratu egin dugun bezala eta inkestak esaten duten bezala geure espazio politikoa kontsolidatuz juten dela aurrera. Estas elecciones municipales son muy importantes para nosotros, pues va a suponer la consolidación del proyecto a todos los niveles institucionales de Euskadi. Más de 50 municipios vascos que representan el 80% de la población de Euskadi podrán votar a Elkarrekin Podemos para su ayuntamiento por la primera vez. Sin embargo, hay que poner también el trabajo hecho en esta legislatura por muchas candidaturas ciudadanas de las que Elkarrekin Podemos coge el testigo, algunas de ellas habiendo estado en el gobierno, como por ejemplo es el caso de Rentería y Irabazis en Errentería. Pero más allá de los hitos políticos que Elkarrekin Podemos va superando en su corta historia, estas elecciones son importantes porque la Euskadi que queremos empieza en sus municipios y en sus ciudades. Es responsabilidad de las instituciones municipales y forales preparar a nuestros pueblos y ciudades para los cambios y retos del siglo XXI, adaptarse al cambio climático, a las transformaciones digitales, a la nueva economía, al envejecimiento, a la desigualdad y a la creciente diversidad social y cultural. Queremos que los municipios y las diputaciones vascas sean la punta de lanza del modelo de país que Elkarrekin Podemos defiende para Euskadi, basado en la articulación territorial y en la cohesión social. Las políticas locales y forales deben empujar y apuntar de manera coherente y coordinada cuatro ejes fundamentales. Geure ustez, udal politikak eta politika foralak lau ardatzetan oinarritu egin behar dira. La primera, poner a Euskadi a la vanguardia de los retos climáticos y ecológicos del siglo XXI. La segunda, construir una Euskadi donde la juventud pueda desarrollar su proyecto de vida. La tercera, impulsar una Euskadi feminista que sea puntera en la defensa de los derechos de las mujeres, la lucha contra las violencias machistas y la corresponsabilidad de los ciudadanos, de los cuidados. Corresponsabilidad de los cuidados. Y el cuarto eje es asegurar que Euskadi ofrezca las mismas oportunidades a todas las personas, vivan donde vivan y nazcan donde nazcan. Sin embargo, en la Euskadi de 2019 los acuerdos son imprescindibles para gobernar. 2019 Euskadian
gobernatzeko akordioak beharrezkoak dira. Eta gu konsiente gera eta beti ere erakutsi dugu geure predisposizioa hitz egiteko eta akordioetara heltzeko, baina beti neurrietan oinarrituta eta geure herri ereduaren bidean juten direnak. Pertsonaren bizitza hobetzeko balio dutenak eta baita ere klabe aurrerakoi batean herri honen oinarriak jartzeko eta berdintasunaren oinarriak jartzeko. Como decía, somos conscientes y siempre hemos mostrado nuestra predisposición a hablar y llegar a acuerdos sobre medidas que apunten en la dirección de nuestro modelo de país, que sirvan para mejorar la vida de las personas y poner las claras bases para seguir avanzando en clave progresista y de igualdad de oportunidades. Miramos más al futuro que al pasado. Hoy Elkarrekin Podemos aporta dos elementos de valor a la política vasca. Un proyecto de país joven, un proyecto diverso, abierto, solidario, ecologista y feminista. Y una posición política que nos permite tejer acuerdos y explorar sin complejos mayorías que hasta ahora eran impensables en Euskadi. Desde esa centralidad y con un respaldo consolidado elección tras elección de una parte de la sociedad vasca, mantenemos la mano tendida para la conformación de mayorías alternativas tanto en los ayuntamientos como en las diputaciones. Zentralitate honetatik eta baita ere ikusten dugun babes konsolidatua ikusiz hauteskundeak pasa eta pasa doanean, guk geure eskuare luzatzen dugu gehiengo alternatiboak sortzeko, bai udaletxetan eta bai diputazio foraletan. Y estos acuerdos y mayorías tendrán que responder a un programa de gobierno progresista en la línea como el que hoy vamos a presentar aquí y, por supuesto, desde el respeto a la pluralidad y a la diversidad de Euskadi. Y ahora os dejo con Neritz de Madariaga, candidata a diputada general de Vizcaya. Bueno, egunon. En primer lugar, quería agradecer al Foro de Nueva Economía la posibilidad que nos ofrece de presentar hoy aquí el programa de gobierno del Elkarrekin Podemos para el territorio de Vizcaya. Un programa que nace del diagnóstico de la situación socioeconómica que se vive en este territorio y a la que proponemos soluciones con base en la sostenibilidad de la vida. La fotografía de la situación socioeconómica actual nos indica que el desempleo aparece como primera preocupación de la ciudadanía de Vizcaya. Según datos de Lanbide, para abril de 2019, en Vizcaya hay actualmente 66.289 personas en situación de desempleo, siendo la tasa de paro registrado para Vizcaya del 11,9%, situándose como el territorio con más paro registrado de Euskadi. Las diferencias que encontramos por comarcas son sustanciales, siendo Ezkerraldea, Meatzaldea y Enkarterri las comarcas con una tasa de paro registrado más alto, aunque es especialmente reseñable el índice de paro en Sestao, que está cercano al 19%, que es el más alto que nos encontramos en Vizcaya. Al mismo tiempo, en el resto de comarcas no se supera un 8% de paro registrado. Si atendemos al género, cuanto peor es la situación de desempleo en una comarca, más penalizada están las mujeres, situándose 5 puntos de media por encima del paro registrado para los hombres. La creación de empleo se ha producido en el último año, en su mayoría ha sido de carácter temporal. Solo un 5,79% de los contratos que se formalizaron fueron de carácter indefinido, afectando especialmente la temporalidad a mujeres y a las franjas de edad que están comprendidas entre los 30 y los 39 años y para las personas mayores de 45. A la luz de estos datos, se antoja indispensable impulsar un modelo que transite hacia una economía sostenible, socialmente avanzada, que esté al servicio de las personas y su bienestar, que respete los límites del planeta, que incentive al mismo tiempo las iniciativas asociativas y cooperativas, así como empresariales, económicas y financieras, comprometidas con los principios, claro está, de empleo estable, sostenibilidad ambiental e igualdad de género.
La transición del modelo energético y productivo debe ser el motor de las políticas económicas, poniéndolas en relación con los servicios públicos, actuando con la responsabilidad que debemos ante la emergencia climática, tal y como demanda la sociedad, pero también apostando por sectores y procesos de futuro como una manera de relanzar y reorientar la economía, creando las bases del modelo productivo del futuro, que será el que garantice oportunidades para las personas más jóvenes en nuestro territorio. Y en este sentido, cobra especial importancia la promoción de sectores como el energético, que incluye áreas de desarrollo que promuevan no solo una estrategia de transición energética, sino que planteamos un horizonte de autosuficiencia y soberanía energética a través, por ejemplo, de redes eléctricas inteligentes, de energías renovables y sostenibles, del impulso del ahorro y la eficiencia energética en todos los sectores y edificaciones mediante la rehabilitación integral, a través del fomento del autoconsumo, aumentando la inversión en I+D en todas las áreas relacionadas con la transición energética y, por último, impulsando la creación de un tejido empresarial que nos convierta en líderes tecnológicos a nivel mundial, con convenios de colaboración con las universidades públicas, el AIC y la Red de Centros Tecnológicos de Euskadi. La gestión de residuos es otro de los sectores a promocionar, con el objetivo de avanzar de forma decidida hacia un horizonte de residuos cero y en el que se cumpla la normativa europea. A este respecto, queremos destacar cuestiones como inversiones en infraestructuras de gestión de residuos, apoyar la investigación y la innovación en tecnologías de reciclado avanzadas y de refabricación e impulsando el emprendizaje en ecodiseño y negocios basados en el sistema producto-servicios. Apoyo a la transición de nuestra industria, ya que nuestro tejido industrial tiene que adaptarse al nuevo contexto mundial. Reducción de emisiones, eficiencia energética y de materias primas, la digitalización o la guerra de aranceles. La Diputación Foral de Vizcaya debe jugar un papel que es indispensable en acompañar los procesos de adaptación que nuestras empresas deben afrontar para seguir siendo competitivas en el contexto del siglo XXI. La pérdida de tejido industrial en Vizcaya, especialmente en la margen izquierda, nos indica que la política de promoción industrial actual no está siendo efectiva. La economía de los cuidados adquiere también un papel importante como un sector a desarrollar, tanto para mejorar la vida de las personas como para la creación de empleo. La base debe ser el impulso de un sistema vasco de cuidados que nos permita afrontar la responsabilidad pública y colectiva de los mismos, un sistema que tome como base de su desarrollo 3 criterios que consideramos fundamentales: corresponsabilidad, proximidad y fomento de vida independiente. Por tanto, trabajaremos en el diseño de planes de formación, planes de corresponsabilidad, yendo más allá de la conciliación, a implementar tanto en el ámbito de la empresa pública como en la privada. Programas de subvenciones que permitan adecuar las viviendas a las necesidades de movilidad y o dependencia y garantía de suficiencia de recursos en base a una cartera de servicios sociales que entendemos como marco de mínimos, con criterios de atención de proximidad y que garantice no solo una atención de calidad, sino unas condiciones laborales dignas para las personas trabajadoras. Y, por supuesto, el impulso de la figura de asistente personal y de los apoyos técnicos necesarios para las personas más vulnerables. Y, por último, el sector turismo. Un sector a desarrollar desde una perspectiva de sostenibilidad y que repercuta positivamente en el comercio y en la hostelería local. Y esto implica otras cuestiones como la conservación del territorio como referente diferenciado en materia de paisaje, impulsar un turismo sostenible y de calidad, que esté íntimamente ligado con la puesta en valor y conservación del patrimonio artístico, arquitectónico, cultural y natural de nuestras comarcas. Por otro lado, y de forma paralela, urge reducir las desigualdades sociales que existen ahora mismo en Vizcaya. Es inaceptable que un territorio como Vizcaya
existan los datos de pobreza que hay. La cohesión social es un pilar indispensable e irrenunciable sobre el que construir cualquier modelo de desarrollo que sea sostenible con la vida. Consideramos que el objetivo de las instituciones es el de garantizar la vida digna de todas las personas, y esto incluye un reparto y redistribución de la riqueza generada. Las desigualdades y la falta de oportunidades es un lastre para cualquier sociedad, y para Elkarrekin Podemos es una prioridad que la prosperidad que genera nuestro sistema económico y productivo llegue a toda la ciudadanía. Los datos son preocupantes, les decía. La encuesta de pobreza y desigualdades sociales para 2018 pone de manifiesto que en Euskadi hay 318.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social, que vive con menos del 60% de la mediana de ingresos de la CAP. Hay 81.000 personas en situación de privación material severa, menos del 30% de la mediana de ingresos. 69.000 personas que viven con menos de 355 euros al mes en Euskadi. 60.000 personas que están fuera de todos los sistemas de protección social. Por otro lado, los últimos datos del informe de pobreza de la AROPE 2018 nos indican que 1/3 de la población no llega a fin de mes. Hay 120.000 personas pensionistas pobres por debajo de los 600 euros al mes, a las que tenemos que sumar 50.000 más porque se encuentran entre la franja de los 605 y los 650 euros. Y un último dato de Lanbide, de marzo de 2019, que señala que en Euskadi hay 54.207 personas perceptoras de RGI, de las que la mayoría son mujeres y de las que una parte importante, 13.552, son pensionistas. Creemos que estos datos son inaceptables en un territorio con la riqueza y las potencialidades de Vizcaya, y es nuestra voluntad poner en marcha un sistema de atención y protección dirigidas a garantizar que desde las instituciones públicas se cubran las necesidades de la ciudadanía, blindando al mismo tiempo los derechos sociales. Nuestra prioridad será dotar de suficiencia económica y de recursos materiales y humanos adecuados al conjunto del sistema de servicios sociales, al mismo tiempo que se implementarán medidas de investigación y evaluación de las herramientas y los recursos de lucha contra la pobreza y la exclusión. Se trata de poner en marcha medidas eficaces para una inversión social eficiente. No en vano, el informe de valoración de desarrollo de servicios sociales de 2018 señala que el sistema público de servicios sociales del País Vasco muestra una ratio un tanto desequilibrada en la relación entre los derechos que reconoce en su legislación y la cobertura efectiva de servicios y prestaciones que deben garantizarlo. El otro aspecto en el que el País Vasco muestra un ligero desequilibrio es en su sistema de servicios sociales en la relación entre gasto y cobertura, lo que sugiere un cierto problema de eficiencia. En nuestra apuesta por la economía sostenible y la cohesión social, en términos de bienestar, proponemos un marco fiscal y tributario que garantice la suficiencia de recursos económicos, que permita el sostenimiento del gasto público y que permita ser el eje vertebrador de la redistribución de la riqueza. Un sistema fiscal impositivo con el horizonte en converger con el entorno europeo, tanto en presión fiscal como en la ampliación del gasto público, como marco general de referencia. La fiscalidad es una de las mayores herramientas que tienen las instituciones para dirigir los procesos de transformación económica y productiva y para la redistribución de la riqueza. Algunas de nuestras propuestas tienen por objeto ofertar un tratamiento más justo a pymes, pequeñas y medianas cooperativas, autónomos o a sectores de especial interés, reduciendo el tipo reducido del impuesto de sociedades que se les aplica, o la incorporación de figuras fiscales verdes dentro del sistema impositivo con incentivos a medidas de lucha contra el cambio climático o en el ámbito de la sostenibilidad ambiental. Respecto al IRPF, podemos destacar elevar el mínimo exento actual hasta los 14.400 euros como medida para compensar el esfuerzo que ha realizado la mayoría social durante la crisis, en los que se han perdido hasta 4 puntos de poder adquisitivo. Este programa de Gobierno
tendrá muy presente en su aplicación los desequilibrios territoriales existentes en cuanto a indicadores económicos y sociales, pero también en el acceso a los servicios públicos. Este proyecto tiene la firme voluntad de asegurar que las instituciones, en este caso la Diputación Foral de Vizcaya y el Parlamento de Vizcaya, se ponen al servicio de la ciudadanía, de sus necesidades y de un modelo de desarrollo sostenible, de la mejora real y efectiva de los servicios públicos y de la igualdad de oportunidades en todos los pueblos y ciudades de nuestro territorio. Eskerrik asko, y os dejo con Ana Viñals, candidata a la alcaldía de Bilbao. Bueno, pues buenos días a todos y a todas y gracias por la invitación para participar en este foro. En Elkarrekin Podemos consideramos que Bilbao necesita aplicar un nuevo modelo de ciudad, no solo por una cuestión de justicia social, sino porque el modelo que proponemos nos permitiría afrontar los retos de futuros con mayor solvencia como país y como ciudad en el caso de Bilbao. Bilbao es la ciudad más desigual de Euskadi, los 10 barrios con las rentas más bajas de Euskadi están en Bilbao y estos parámetros de desigualdad son también notorios si nos fijamos en las licencias de actividad económica. 46.630 en total y cómo se distribuyen por los diferentes distritos. Una clara radiografía de esa desigualdad. Si en Abando hay 14.043 licencias, en Ocharcoaga, Churdínaga son 659. En lo referido al sector económico, somos todos conscientes del retroceso del peso industrial, con un sector servicios que constituye el 88,6% del total. La segregación urbana, provocada por las infraestructuras de transporte o por la orografía, ha tenido históricamente un impacto no solo físico, sino también económico, como ha sido el caso de Recalde o Zorroza. Si bien es cierto que esas heridas físicas están siendo paulatinamente cerradas, la fractura económica ha ido en aumento, puesto que hablamos de una industria auxiliar de pequeños talleres golpeada por la crisis de la industria tradicional y que requiere de acciones inmediatas. Desde Elkarrekin Podemos proponemos una actuación integral para corregir ese factor de desigualdad que abarcaría dos ámbitos, el del empleo y el de la educación y el conocimiento. En el ámbito del empleo proponemos fomentar el empleo verde como apuesta de futuro mediante la puesta en marcha de programas de formación y creación de empleo que cuente con participación comunitaria. Este plan se concretará de manera preferente en 5 áreas: rehabilitación energética y urbana y desarrollo de las energías renovables; 2, prevención y gestión sostenible de residuos; 3, apoyo y fortalecimiento del tejido comercial de proximidad; 4, atención y cuidado de las personas y mantenimiento de la vida; y, en quinto lugar, fomento de la economía cooperativa y de su actualización tecnológica. En el ámbito de la educación y el conocimiento consideramos un factor esencial el nutrir los barrios de presencia joven, que insufle vida a estos e impulse su revitalización. Desde una perspectiva económica, estamos convencidas de que la implantación del campus de la Universidad del País Vasco por toda la ciudad de forma descentralizada sería un gran paso adelante. Ejercería de dinamizador del mercado del alquiler, impulsaría el consumo en el barrio y sería un factor de desarrollo de un modelo de ocio alternativo al actual, con especial influencia del sector cultural y de las industrias creativas. Desde cualquier perspectiva socioeconómica, es indudable el impacto que la vida universitaria puede tener en el barrio en el que se inserta, y este ejemplo lo tomamos de Ámsterdam. En Bilbao está proyectada la construcción de la Facultad de Medicina de la UPV junto al Hospital de Basurto, algo lógico por otra parte, pero ese ejemplo debe servir para abrir la ciudad y estructurarla de forma más cohesionada. Este proyecto requiere el impulso e implicación de diferentes instituciones, si no, no saldría adelante. El Ayuntamiento de Bilbao habilitaría edificios donde establecer las facultades. Especialmente interesantes serían los edificios que forman parte de nuestro legado patrimonial, para así conservarlos y dotarles de una utilización efectiva.
En la parte de empleo hablaba de 5 áreas de actuación en la que el comercio de proximidad debe ser apoyado y fortalecido como medio para mantener la ciudad viva y como factor de sostenibilidad. Por ello, proponemos la aplicación de tasas medioambientales a las grandes superficies, así como campañas de promoción más clásicas, pero que se antojan insuficientes. Por otra parte, somos todos conscientes de la necesidad de apostar por el empleo juvenil. Es aquí donde tiene especial importancia nuestra apuesta por la rehabilitación energética y el desarrollo de energías renovables para impulsar, en colaboración con otras instituciones, una formación para el empleo verde que responda a la demanda de Bilbao y que facilite la capacitación profesional de la juventud y promueva su empleabilidad en condiciones dignas, así como desarrollar el plan de retorno de la juventud migrada. El desarrollo de las energías renovables sería complementado con la creación de una comercializadora pública de energía para Bilbao, que tendrá el objetivo de ofrecer energía 100% renovable, aportando transparencia y proximidad al cliente, además de conseguir una reducción del consumo energético, el uso racional de la energía y la garantía de suministro. Nos fijamos en modelos de otras ciudades a nivel mundial, como Sacramento, Berlín o el más cercano de Barcelona. Las ciudades son el terreno de la posibilidad de ir aplicando esa transición energética y Bilbao debe unirse a este cambio. Vayamos con la economía productiva de los cuidados. Si la transición energética es uno de los pilares del nuevo modelo productivo, también lo son los trabajos de cuidados. Dice Miren Echezarreta, catedrática de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, que las prioridades económicas dependen de la óptica desde donde uno se sitúa. No son las mismas las de las clases populares que las de los empresarios. La teoría económica ha estado en las últimas décadas copada por un paradigma que tiene como eje el mercado y en que la valoración de las condiciones de vida de las personas se medía de acuerdo a datos macroeconómicos como el crecimiento económico, el Producto Interior Bruto, entre otros, dándose además la asunción de los mismos como verdad científica. Esta asunción del mercado como medición de las condiciones de vida de las personas, de acuerdo a los indicadores macroeconómicos, no visibilizan las múltiples desigualdades que concurren en las distintas poblaciones. Por ejemplo, en Euskadi, la brecha salarial directa entre hombres y mujeres es de 14 puntos. Esto supone que las mujeres debemos trabajar 418 días para igualar el sueldo que nuestros compañeros hombres reciben al año. O de manera más gráfica, tendríamos que trabajar hasta febrero del año siguiente para alcanzar el mismo salario que un hombre. Eso tiene su causa en una menor tasa de ocupación de las mujeres, 11 puntos por debajo de la de los hombres, y una diferencia significativa en cuanto a los sectores y actividades que ocupan las mujeres. Hay una sobrerepresentación de mujeres en las categorías laborales más bajas y son mayoría en sectores y actividades de la economía sumergida, mientras en los puestos directivos en la administración, tanto pública como privada, están infrarrepresentadas. En este contexto, es fundamental prestar atención al ámbito de los cuidados y la falta de corresponsabilidad respecto a los mismos. Las mujeres dedican el doble de tiempo que los hombres al hogar y la familia. Son significativamente más mujeres que hombres las que dejan de trabajar por un tiempo superior al año cuando nace un hijo o hija, y son también muchas más mujeres las que quedan en situación de desempleo o con contratos a tiempo parcial cuando hay necesidad de responsabilizarse de las personas dependientes. En Elkarrekin Podemos apostamos por una economía que abogue por un nuevo pacto social que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida y que valore el trabajo de cuidados como una parte intrínseca de la economía productiva, recibiendo la atención necesaria. Apostamos por que en Bilbao se dé un reparto de los cuidados para una organización de la vida más justa y sostenible. Una de las medidas fundamentales en este marco es la universalización tanto de la educación infantil, con el aumento del número de aulas de 0 a 3 años, pero también de la atención a las personas dependientes con el aumento de plazas en centros de cuidados públicos.
En muchos casos, estas medidas pueden ser asumidas como más obligaciones a cumplir. Sin embargo, su implantación trae consigo numerosas ventajas, entre las que destacamos algunas. Retención del talento, optimización de los recursos humanos, aprovechando la importante formación que están adquiriendo las mujeres y los buenos resultados que ofrecen. Mejora del clima laboral, aumento de la reputación interna de compañía entre la plantilla. Preparación para el futuro. Los equipos de trabajo se hacen más adaptables a nuevas formas de trabajo. Y reputación y mejora de la imagen de la empresa. Se proyecta una imagen más comprometida y socialmente valorada. Está empíricamente demostrado, con análisis exhaustivos en Suecia y Noruega, que la presencia de mujeres por encima del 40% en consejos de administración tras la aprobación de la obligación por la ley de que los consejos de administración de grandes empresas sean paritarios han supuesto un significativo incremento de la productividad en las mismas. Y voy terminando. Bilbao también necesita una hacienda pública para el cuidado de las personas y de los barrios. Bilbao, como cualquier ciudad, necesita de una financiación adecuada y suficiente para responder a las necesidades sociales. Así, desde Elkarrekin Podemos entendemos que la hacienda pública del Ayuntamiento debe servir para el cuidado de las personas y de los barrios y debe también servir, por supuesto, para incentivar un modelo de economía local que favorezca la generación de la riqueza en una ciudad que para nosotras debe ser inclusiva, debe ser participativa e integradora. Obviamente, nuestras medidas programáticas necesitan de un presupuesto municipal que las implemente. Para ello, damos prioridad a un modelo de fiscalidad alternativo al actual, un modelo recaudador basado en la solidaridad, en la progresividad y en la distribución. Un modelo de fiscalidad que recaude monetariamente hablando, pero que cuide socialmente hablando. Sin olvidar que los impuestos o tasas municipales no solo se están recaudando, también se está cuidando o descuidando a las personas o a las empresas. Así, nuestro proyecto político contempla reestructurar la política fiscal municipal, reorientándola hacia un modelo más justo que fomente una distribución real de la riqueza, eliminando los incentivos generalizados. Por otro lado, vemos necesario impulsar un acuerdo político de ámbito municipal de cara a solicitar a la Diputación Foral de Vizcaya un incremento de la financiación municipal a partir del porcentaje de recaudación impositiva y el cumplimiento de la Carta Europea de Autonomía Local. En cuanto a las tasas o impuestos municipales a desplegar dentro de nuestro proyecto, son múltiples los cambios que pretendemos introducir, como por ejemplo la introducción de un canon municipal a viviendas deshabitadas o reforzar la progresividad del impuesto de bienes inmuebles. Incluimos varias propuestas para la regulación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, relacionándolos con criterios de sostenibilidad social y ambiental, así como fijar el tipo impositivo del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, estableciéndolo en el 5% al mismo tiempo que se aplican bonificaciones respecto a obras con criterios de sostenibilidad ambiental o accesibilidad. Proponemos también gravar adecuadamente, bajo criterios de progresividad, el uso y aprovechamiento especial del suelo de dominio público por parte de las grandes empresas energéticas y de telecomunicaciones. Por último, resulta necesario realizar una auditoría sobre bonificaciones, cesiones, exenciones de impuestos, tasas y otros pagos municipales con el objetivo de luchar contra el fraude fiscal. Además, creemos que se hace necesario impulsar una racionalización generalizada del gasto dentro del Ayuntamiento mediante la mejora de la eficiencia en la gestión y la reducción de gastos superfluos, de cara a maximizar los ingresos a partir de la modificación de las condiciones de cesión de los diferentes servicios. Todas estas medidas, ampliadas con más propuestas y mayor especificidad, definen nuestro modelo de Bilbao, una ciudad históricamente orgullosa de su potencial humano y económico y con una identidad íntimamente ligada a la ría que la atraviesa, la cual, por un lado, refleja el vestigio de su pasado industrial y, por otro, insinúa el devenir de un futuro incierto. A esa incertidumbre es a la que queremos dar respuesta con nuestra propuesta política para sentar las bases de un Bilbao más próspero, más equitativo y más justo, que esté preparado para afrontar con garantía los retos del siglo XXI. Mila esker. Y
os dejo con mi compañera Aitzole Araneta, candidata a la alcaldía de Donostia. Egunon guztioi, eta lehenik eta behin eskerrik asko antolatzaileei, Lander Martinezi, egindako aurkezpenagatik, eta baita ere kanpaina honetan bide lagun izan ditudan eta ditudan Eneritz de Madariaga eta Ana Viñalsi. Bueno, al igual que han hecho Eneritz y Ana, yo os voy a hablar de la realidad, en este caso de Donosti, que es un poco también la realidad de Bilbao, de Vitoria y de muchos pueblos y ciudades vascas. Y la realidad es que en Euskadi tenemos unas condiciones envidiables para vivir, para trabajar, para dar trabajo y para crear. No hace falta viajar mucho para darse cuenta de que el estado de nuestras ciudades, de nuestra sociedad, es sensiblemente mejor al de otras ciudades del Estado. Y me temo que esta realidad ha hecho que el Gobierno, en este caso municipal, pero también foral y autonómico, haya caído en la complacencia. Y no es un asunto de ahora, viene de hace ya varios años. Uno de los mejores ejemplos de la complacencia es el gobierno que hay en Donosti, encabezado por el señor Eneko Goya, con el apoyo del socialista Ernesto Gasco. Porque dentro de las ciudades con buena calidad de vida, seguramente Donosti sea una de las mejores del grupo. Y prueba de ello es que a nuestra ciudad vienen al año unos 2 millones de visitantes a disfrutar con nosotras y nosotros de nuestras playas, de nuestros barrios, de nuestros bares y de nuestros restaurantes. Pero esa misma complacencia de la que os hablaba ha hecho que la gestión de la industria turística por parte del Gobierno se haya convertido en uno de los agentes más importantes en la progresiva construcción de una ciudad de 2 velocidades. Existe una Donostia de postal, que es la que el Gobierno actual ha centrado sus esfuerzos, y la Donostia que sale fuera de la foto, que sufre esas diferencias. Existen datos que demuestran esta realidad. El Consejo Social de la ciudad, en el año 2016, emitió un informe contrastando las diferencias sociales entre los barrios de la ciudad. En palabras de este informe, existe una brecha territorial que divide la ciudad entre el centro-oeste y el centro-este, o, como bien iba diciendo, entre la postal y esa foto que sale de la postal, donde, por ejemplo, la esperanza de vida media varía hasta 4 años. Es decir, por ejemplo, un vecino de Inchaurrondo vive de media 4 años menos que un vecino de Gros. Y Gros e Inchaurrondo, es importante decir que no están más lejos de 20 minutos caminando y que, sin embargo, efectivamente les separan 4 años de esperanza de vida. Y en este caso yo soy una firme creyente de que el proceso de una sociedad, de una ciudad, no se tiene que medir por cómo viven los que más tienen, sino por cómo se mide mediante las personas que menos tienen. Donostia podrá abrir informativos con una nueva estrella Michelin que consiga un restaurante local, pero la acción de un gobierno responsable y no complaciente tiene que estar centrada en los que no salen en los diarios, que esas personas vivan bien, que vivan mejor. Y como bien iba diciendo, el turismo es la principal industria de la ciudad y aporta cerca de 1.000 millones de euros a la ciudad anualmente. Es un sector que hay que proteger y que hay que cuidar, pero también tiene que servir para toda la ciudad y no solo para los barrios que reciben ese turismo. Por eso en Elkarrekin Podemos proponemos, con un firme convencimiento, el establecimiento de una tasa turística como la que ya ha puesto en marcha, por ejemplo, la ciudad de Barcelona y que está presente en ciudades de toda Europa. La cuantía de esta tasa varía en función de lo que determina la ciudad y también del tipo de alojamiento. Pero para que podamos entendernos más fácilmente, vamos a suponer un pago medio de 2 euros por turista que llega a la ciudad, suponiendo que este turista se queda un solo día. Con 2 millones de visitantes al año y una estancia de un día, estaríamos hablando de que el ayuntamiento podría recaudar hasta 4 millones de euros que ahora mismo no contempla. 4 millones de euros mínimo, porque estamos contemplando una estancia de un solo día. Habitualmente las personas que visitan Donosti suelen alojarse más de un día. Estos 4 millones
serían un 1% del presupuesto que maneja Donosti para el 2019. Un 1% marca la diferencia en muchas políticas municipales. Y puede ser diferencial, por ejemplo, en la mejora de las ayudas de emergencia social de la ciudad, que actualmente suponen un gasto de poco más de 2 millones de euros. Pueden ser diferenciales para dotar correctamente a la partida de igualdad, que en 2019 no llega al 1 millón de euros. O pueden ser diferenciales para financiar debidamente el Plan Clima. El Plan Clima Donostia 2050, que es un plan puntero en la definición de estrategias para la definición de una Donostia sostenible. Todo esto por una carga al turista similar a la de tomarse un pincho más cada uno de los días en el que se quede. 4 millones de euros pueden hacer muchas cosas, pero la complacencia del Gobierno, del PNV y del PSE nos hurta esa posibilidad y la plantea como una medida que ahuyentaría al turista. ¿Pero acaso han huido los turistas de las Baleares que tiene esta tasa? ¿O de Barcelona? ¿O de Roma, de Berlín o de París? Lamentablemente, los problemas más acuciantes en Donosti se pueden rastrear para acabar en el turismo gestionado irresponsablemente como una de sus causas. Porque el principal problema para las y los donostiarras no es otro que precisamente el acceso a la vivienda. Ahora mismo, el precio del metro cuadrado en venta pasa por 4.000 euros, según las cifras que nos daba Idealista esta misma semana. El alquiler no está mucho mejor. Es difícil encontrar pisos habitables por menos de 1.000 euros. Estas cifras son astronómicas para lo que la mayoría de los y las donostiarras pueden pagar. Y Donostia es verdad que siempre ha sido una ciudad cara, pero desde el boom de los pisos turísticos esta tendencia se ha disparado. Y nos podemos preguntar por qué. Bueno, pues es bastante lógico. Es mucho más rentable alquilar una casa por días a precio de hotel que por años a precio de vivienda. ¿Y cuál ha sido el resultado? Bueno, pues que la tendencia de la ciudad, salvo por un repunte en el año 2018, ha sido la de perder habitantes año a año. Estas cifras tienen cara y tienen nombre. Podría poneros el ejemplo de varias amigas mías que se han ido a Lasarte, a Rentería o a Hernani porque ya no pueden permitirse vivir en su ciudad. Pero no solo ellas. También decenas y centenares de pequeños comerciantes que no pueden competir con las grandes cadenas, ni pueden pagar el alquiler del local que donde les toca renovarlo. Un bar puede poner las cervezas más caras, pero una carnicería, una tienda de ropa. Darse un paseo por lo viejo en Donosti es ver el futuro de la ciudad. Pisos turísticos, bares y restaurantes y tiendas de souvenirs. Es bastante difícil encontrarse en la parte vieja con un local diferente a estos que he mencionado. Y para esto creemos que el Ayuntamiento puede tomar varias decisiones prácticamente desde ya, que son las que tomaremos nosotras y nosotros cuando lleguemos. La primera es muy revolucionaria, ya os lo advierto. Se trata de cumplir la ley de vivienda vasca. Según el texto aprobado, el Ayuntamiento puede imponer un recargo del IBI de hasta un 50% a los dueños de pisos vacíos e incluso aplicar el canon previsto de 10 euros por metro cuadrado. La segunda es que el Ayuntamiento se convierta en un agente activo en el mercado inmobiliario privado. Se trata de que el Ayuntamiento o bien compre directamente inmuebles para sumarlos a la oferta de vivienda pública en alquiler o bien que actúe como mediador para ayudar a familias sin muchos recursos a conseguir una vivienda, respaldando el contrato de alquiler o en otras formas convenidas entre las partes. Este tipo de planes ya se llevan a cargo desde Alokabide, la sociedad pública del Gobierno vasco para la promoción de la función social de la vivienda. Pero creemos que el Ayuntamiento de Donosti puede sumarse como actor independiente a este plan o actuar como apoyo a la propia Alokabide. Como el precio de la vivienda, sabemos que esta medida podría ser muy costosa para el consistorio, pero si recuerdan el principio de la intervención, podemos disponer de, como mínimo, 4 millones de euros anualmente que podemos obtener
con esa tasa turística para implementarla. Al final es una cuestión de tener voluntad y de salir de esa complacencia. Eskerrik asko. Vamos con el turno de preguntas de las que han ido llegando o puedan llegar todavía hasta que concluyamos este encuentro. La primera supera con creces el ámbito municipal y foral. Sin embargo, se la voy a trasladar porque voy a hacerlo así con todas las que han ido llegando, además de forma literal. Está dirigida a los cuatro, incluido a Lander Martínez, si tiene a bien. ¿Son ustedes partidarios de una república federativa, feminista y que contemple el derecho de autodeterminación para todos y todas? Bueno, creo que esta me cae. Toca a ti. Voy a ser breve porque entiendo que hay más preguntas y que interesa más el modelo municipalista y foral. Evidentemente, nosotros en cuanto a modelo de Estado tenemos un proyecto descentralizador, sobre todo cuando presentamos aquí el documento que presentamos en el Parlamento Vasco respecto a la ponencia de autogobierno, planteábamos una horquilla entre Estado federal y confederal, porque a la hora de construir un Estado entendemos que ese debate se tiene que dar, que no existe solo un modelo de federalismo, que no existe solo un modelo de confederalismo y que en realidad es un modelo que se adapta a las necesidades del propio Estado, entendiendo que existen dentro del Estado español naciones que tienen un reconocimiento, que tienen un propio reconocimiento y que tienen unas especificidades que quieren que se vean o que entendemos que tienen que estar integradas dentro de esa arquitectura institucional, reconocidas y que se sientan respetadas. Por lo tanto, bueno, pues si respondemos a esa pregunta diría que sí, que unos cuantos de esos elementos que se contemplan, desde luego la descentralización, la federalización o confederalización y obviamente una república feminista, pues sería una de nuestras apuestas como modelo de Estado. Vamos a bajar al ámbito municipal. Una pregunta para Ana Viñal. Se la traslada a Pablo García de Vicuña, de Comisiones Obreras Iracaskuncha. ¿Qué opinión le merecen los planes municipales para el Manhattan universitario bilbaíno en Zorrozaurre? ¿No sería necesaria una mayor participación municipal en el sistema educativo? En caso afirmativo, ¿en qué medida sería posible impulsarla? Bueno, eskerrik asko, Pablo. La primera pregunta sobre Zorrozaurre, ya lo he comentado, es una de nuestras propuestas. Se habla desde el Gobierno municipal de ciudad universitaria, pero sí que es verdad que percibimos que parece que la ciudad universitaria del conocimiento se pretende focalizar exclusivamente en lo que es la parte de Zorrozaurre, una cuestión con la que nosotras pues, no estamos de acuerdo. Además, la mayoría de los proyectos que desde ahora, o al menos aparece en prensa, se quieren llevar a la isla de Zorrozaurre, van a ser en el ámbito más bien privado, cuando nuestra prioridad debe ser la universidad o el conocimiento público. Por eso planteamos una descentralización de esa universidad y planteamos pues, que existan diferentes facultades en diferentes barrios, porque a su vez eso llenaría de vida, daría vida, revitalizaría los barrios. Entonces, cuando nosotras hablamos de ciudad del conocimiento, hablamos de ciudad en su conjunto. No, una vez más, centrar ese conocimiento y encima privado en una parte de Bilbao que por otra parte lleva 20 años desarrollándose ese proyecto, teniendo en cuenta que en el mientras tanto existen muchos vecinas y vecinas que tienen que avanzar con su vida en condiciones de calidad dignas. Y en cuanto a la pregunta sobre educación, si me recuerdas, por favor. Sí, si no sería necesaria una mayor participación municipal en el sistema educativo y, en caso afirmativo, ¿en qué medida sería posible impulsarla? Sí, efectivamente, dentro del Ayuntamiento de Bilbao existe un Consejo Escolar Municipal que tiene muchas funciones reglamentadas en su reglamento, pero que no se desarrollan.
en estos momentos también se está desarrollando una ley de educación y la participación sí o sí debe de ser un eje central a la hora de llevar a cabo medidas. Es cierto que el Gobierno municipal no tiene la competencia de educación como tal, simplemente pues, bueno, tiene el tema de las instalaciones, el que las infraestructuras de los colegios estén de manera adecuada y sí o sí, cada vez que se quiera poner en marcha alguna de estas medidas para mejorar, por ejemplo, las infraestructuras de los centros educativos de Bilbao, hay que contar con la comunidad educativa, con las AMPAs, con los docentes y también con las familias y el alumnado. Entonces, sí, participación en el ámbito de la educación también. Pregunta para Eneritz, Ana o Aichole. ¿Cómo afrontáis el problema de la inseguridad ciudadana que está siendo objeto de debate en esta campaña electoral? ¿La percepción de inseguridad en las calles va en aumento entre la ciudadanía? Eneritz. Bueno, pues sí es cierto que hay un aumento en la percepción de inseguridad que nosotras entendemos que tenemos que atajar desde la perspectiva de las desigualdades y que es ahí donde tenemos que poner el foco. Antes hablábamos, ¿no?, de los índices de pobreza tan elevados que tenemos y entendemos que lo que tenemos es que desarrollar unos sistemas públicos que den garantía a las personas para poder tener oportunidades de desarrollo y poder tener vidas dignas. Y en la medida en que trabajamos desde este aspecto, pues evidentemente ganamos todos en seguridad. También es cierto que a nivel municipal se valora las posibilidades de poder desarrollar policías de proximidad que puedan ir acompañadas también de personal educativo, trabajador social, para poder entender el contexto en el que estamos trabajando y poder atender de forma adecuada a las personas. Y evidentemente esto tiene que ir acompañado de programas de sensibilización, formación, tanto a la ciudadanía como a los profesionales que trabajan con estas personas. Sí. Hay medidas que van dirigidas quizás a resolver lo urgente, ¿no? Por ejemplo, en Donosti ahora mismo se está incorporando a una línea la solicitud de paradas a demanda, por ejemplo, para las mujeres. Es verdad que solo se está incorporando en una línea actualmente y sería interesante aumentarla al resto de líneas. Y también es verdad que hay soluciones que pasan también por la urgencia de resolver este tipo de cuestiones, como puede ser aumentar la presencia de la Guardia Municipal. Y sin embargo, lo que nosotras y nosotros planteamos es una visión integral, porque es verdad que en lo referente, por ejemplo, a la seguridad de las mujeres, nos hace falta una perspectiva que empodere a esas mujeres, que empodere a la ciudadanía y que efectivamente, tal y como venía exponiendo Eneritz, haga planteamientos para resolver también esas desigualdades que son la base también de esas condiciones que provocan más inseguridad, ¿no? Yo siempre digo que seguridad también consiste en llegar a fin de mes o en no tener miedo a que te corten el suministro o de que te expulsen de tu casa. Solucionando y poniendo el foco en estas desigualdades, creo que abordaremos con una perspectiva a largo plazo y una perspectiva integral la cuestión de la seguridad, más allá de que efectivamente pueda ser interesante pues abordar problemáticas de urgencia con medidas como las que he mencionado al principio de mi intervención. Vale, en el caso de Bilbao, podemos decir que cuantitativamente y comparada con otras ciudades, Bilbao es una ciudad segura, pero también es cierto que en los últimos meses, bastantes meses ya, han aumentado los conflictos, los delitos, etcétera.
Y el problema que tenemos es que los bilbaínos y las bilbaínas perciben que existe una inseguridad en las calles y es una de sus principales preocupaciones, y lo que le preocupa a la gente pues le preocupa al Elkarrekin Podemos. Por no repetirme, nosotras creemos que hay que poner un nuevo modelo de seguridad en marcha desde el Ayuntamiento de Bilbao, que se centre sobre todo en la prevención y en la cohesión social. Prevención, hablamos de la formación de la Policía Municipal, formación en derechos humanos, una policía más a pie de calle, una policía que conozca dónde se dan los mayores conflictos en los diferentes barrios, una policía que al final cuide a los vecinos y a las vecinas, y en el momento que un vecino percibe que pasa algo en su barrio, tenga alguien de referencia al que poder acudir. Y luego creemos que el mejor antídoto contra las violencias es acabar con las desigualdades sociales. Veo a Carmen aquí delante, pero hemos firmado también por responsabilidad desde Udalberri en el Ayuntamiento el Pacto por la Seguridad. El papel lo aguanta todo, pero es hora de pasar a la acción y de actuar urgentemente para que esta percepción baje. Pregunta para Enerich, de Madariaga. Portugal, gobernado por el Partido Socialista, apoyado por el Comunista, tiene una oferta fiscal muy atractiva, IRPF máximo del 20%, no impuesto de patrimonio, ni sucesiones, ni donaciones, y está trayendo, dice este invitado o invitada, está trayendo muchas inversiones, singularmente del Brexit. ¿No habría que hacer algo parecido en Euskadi? La fuerte bajada de impuestos en Portugal, dice, está suponiendo una mejora importante de su economía con crecimiento del empleo y reducción de su déficit. Bueno, pues yo les planteaba antes, ¿no? Pues está bien que a Portugal le vaya bien con este modelo fiscal, pero el modelo fiscal que promovemos desde el Elkarrekin Podemos tiene la vista puesta en Europa. Os decía que a nivel general el mapa y la construcción que hacemos tanto en materia fiscal como impositiva tiene que ver con ese marco europeo. Un marco en el que actualmente nosotros nos encontramos a mitad de la presión fiscal que se encuentra la media europea, y que entendemos que además no solo tenemos que avanzar en presión fiscal, sino también en gasto y en inversión social. Entre las medidas que establecemos, y ya les daba unas pinceladas al inicio, con respecto al impuesto de sociedades, se trata de que procuremos, con las medidas que pongamos en marcha, eliminar la regresividad de este impuesto. Y, por tanto, de la misma manera que introducimos incentivos que puedan mejorar a las pymes, a las pequeñas cooperativas y medianas cooperativas, también entendemos que aquellas empresas con un capital más importante deben aportar más, y tenemos que empezar a igualar la presión fiscal que tiene el impuesto de sociedades con el que puede llevar el impuesto del IRPF. Y en cuanto al IRPF, lo que venimos planteando es que tenemos que generar más tramos, y especialmente en las partes altas los tipos tienen que aumentar, porque hay un desequilibrio muy importante entre lo que ocurre en la parte baja y media de las tablas con respecto al tipo impositivo que se establece en las partes superiores de la misma. Al mismo tiempo, establecíamos con el impuesto de patrimonio, que nosotras entendemos que debe ser un impuesto que grave a las grandes fortunas, en el que tenemos que eliminar además el escudo fiscal que se ha establecido para poder limitar la aportación que se hace al unir el IRPF con el de patrimonio, y esto es algo que nos resta mucha capacidad recaudatoria. Y hablábamos también del impuesto de sucesiones y de donaciones, que entendemos que hay que revisar subiendo los tipos al menos en 5 puntos, que era lo que establecíamos. También sobre este asunto, el de los impuestos, hay una pregunta para Lander Martínez. Dice así: ustedes plantean subir los impuestos, pero hay que empezar por pagar los que tenemos. Su secretario general, Pablo Iglesias, reconoció en televisión que había dejado de pagar el IVA en algunas facturas. ¿Sabe si lo ha pagado ya? El fraude de IVA en España se estima superior a los 30.000 millones de euros al año.
Bueno, no le he preguntado si ha pagado el IVA, pero se lo reclamo. Porque efectivamente, si nosotros planteamos, cuando planteamos aumentar la presión fiscal, es también aumentársela a quien más tiene por una cuestión de progresividad. Esto es, que más pague quien más tiene, pero también porque han sido en los últimos 10 años las clases medias y las clases bajas quienes han soportado el peso del país durante la crisis, quienes han soportado el sostener, manteniendo los mismos niveles fiscales y viendo cómo incluso se reducía, o cómo se ha reducido en las 3 diputaciones forales en los últimos años el impuesto de sociedades a este tipo de grandes empresas y grandes fortunas. Por lo tanto, ya se ha explicado mucho sobre fiscalidad, no creo que tenga que explicar yo tanto, y evidentemente todo el mundo tiene que pagar el IVA. Muy bien. ¿Son partidarias? Un comentario. A pesar de que el IVA sea el impuesto más injusto que exista, y lo ideal sería progresivamente proceder a su eliminación y a su complementación a través de otros lugares. Pero bueno. Muy bien. ¿Son partidarias de la celebración de grandes eventos en ciudades como Bilbao o Donostia? ¿Creen que hay otras fórmulas para generar riqueza y darse a conocer a nivel internacional? Ana. Vale. No estamos en contra de los grandes eventos, pero no es nuestra prioridad. Creemos que el modelo cultural que defendemos es un modelo cultural que defiende a los creadores y a las creadoras de nuestra villa. Tenemos mucho talento en nuestra ciudad que no podemos desperdiciar. El ecosistema cultural en estos momentos en Bilbao no es el adecuado y hay que retener ese talento y hay que apoyar a los pequeños, grandes también, creadores y creadoras de nuestra villa. Sí, bueno. Vale. Apoyando un poco el argumento, la reflexión que hacía Ana, efectivamente, claro que no estamos en contra en absoluto, sino al contrario, ¿no? La internalización puede ser algo interesante. Sin embargo, es verdad que, por ejemplo, en San Sebastián ahora mismo hay trabajadoras y trabajadores de la cultura, creadoras y creadores, técnicas y técnicos que, por ejemplo, están en huelga reclamando sus derechos laborales. Tenemos el ejemplo de los trabajadores de la Biblioteca Creativa UBIC en Tabacalera, participada por el Ayuntamiento de San Sebastián, que llevan en huelga desde diciembre del 2018. Llevan 5 meses de huelga y, sin embargo, los representantes del Gobierno en el Ayuntamiento no se están reuniendo con ellas y ellos y no están proponiendo soluciones. Creemos que efectivamente para aspirar a tener eventos culturales de gran calado e internacionales, lo primero es establecer unas condiciones laborales dignas para quien crea esa cultura, que son al final las trabajadoras y los trabajadores, los creadores de la cultura. Ana. No, quería añadir que es muy importante en este sentido preservar nuestra identidad y cuando nosotras hablamos del derecho al acceso a la cultura no es tener que pagar 17 euros por entrar al Guggenheim. En ese sentido, o sea que sí a los grandes eventos, pero no todas las personas, por ejemplo, podrían pagarse una entrada al MTV. Entonces, bueno, pues compaginar esos modelos culturales, pero nuestra prioridad es sobre todo que el derecho a la cultura sea universal y que todas las personas, principalmente bilbaínos y bilbaínas, puedan disfrutar de nuestra oferta cultural, puedan ir al Guggenheim, puedan ir a La Arriaga y puedan disfrutar de la cultura que tenemos en Bilbao y en Euskadi, que es muy rica. Vamos con la última pregunta. Lander Martínez en su intervención hacía mención a mayorías alternativas. Le trasladan la siguiente cuestión. ¿Podemos está dispuesto a formar gobiernos de izquierda alternativa al PNV? ¿Creen posible llegar a acuerdos con Euskal Herria Bildu o el PSE? Entiendo que en ayuntamientos y juntas. Pues sí, es lo que tratamos de propugnar desde hace tiempo, entendiendo que además no solo ahora, sino que ya cuando fueron las elecciones al Parlamento Vasco existía una mayoría progresista, porque son más de 37 los escaños que tienen tanto Podemos como, o sea, el Carrequín Podemos como el PSE como Euskal Herria Bildu. Y nuestro objetivo sería, efectivamente, conformar gobiernos progresistas con esas fuerzas políticas y precisamente por eso también he hecho mención, ¿no?, a que a día de hoy
gracias a la presencia del Elkarrekin Podemos, se pueden concebir acuerdos que quizás hace unos años no se podían concebir en el campo progresista, y que ese es también el trabajo de centralidad que nosotros queremos hacer, ¿no? El tratar de poder articular mayorías alternativas, entendiendo que la relación política tiene que pasar por el Elkarrekin Podemos para poder conformar estos gobiernos, y porque acabamos de comprobar hace apenas un mes cómo una mayoría de votantes en Euskadi apostó por fuerzas políticas progresistas. Si eso se reflejase en las elecciones municipales y forales, desde luego el objetivo del Elkarrekin Podemos sería estar en esos gobiernos que entendemos que reflejarían nuestro programa de gobierno. Sin embargo, parece que no hay respuesta por parte de... Bueno, sí hubo una respuesta de la señora Idoia Mendia, que tristemente decidió en mitad de campaña ya hipotecar al Partido Socialista o atarlo de manos en acuerdos junto con el Partido Nacionalista Vasco. Creo que no todo su partido está de acuerdo. Veremos luego, pueblo a pueblo, municipio a municipio y en las 3 diputaciones, cuáles son las gestiones que se hacen y cuáles son las conversaciones que se mantienen, ya que es así como nosotros abordaríamos unas hipotéticas negociaciones. Muy bien, hemos llegado ya a las 10:07 minutos. Antes de concluir este foro de debate y reflexión, como siempre, el patrocinador de este desayuno, BBK, quiere agradecer la presencia de todos ustedes. Tiene la palabra Gorka Martínez, director general de BBK. Gorka. Pues simplemente agradecer la oportunidad que hemos tenido de escuchar alternativas políticas del Elkarrekin Podemos para estas próximas elecciones. Este ciclo destinado a escuchar las distintas propuestas que concurren a las elecciones del próximo fin de semana ya toca su fin. Cerramos ya el jueves con el PNV, con las candidaturas a las alcaldías de las capitales. Están todos ustedes también invitados a ese acto y agradecerles su presencia con nosotros aquí esta mañana. Eskerrik asko.